Hola, mi nombre es Alberto Acosta del grupo 11 de Anatomía Humana y el día de hoy vamos a hablar sobre el nervio trigémino. Aquí tenemos la tabla de contenido. Primero vamos a hablar un poco de generalidades, después su origen real, su origen aparente, agujeros de salida, hablar detalladamente sobre sus ramas B1, B2 y B3. Como generalidades tenemos que es el quinto par craneal por orden de salida de base de cráneo. Es el nervio más grande y es de función mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que da tanto funciones sensitivas como funciones motoras. Le lleva la sensibilidad a la cara, órbita, fosas nasales, cavidad orbitaria, cavidad bucal y el aparato temporomandibular. Le lleva la motilidad a los músculos masticadores, el mioideo y el vientre anterior del digástrico. Se divide para su estudio en tres ramos principales, que es el V1, que es el nervio oftálmico, que es sensitivo, V2, que es el nervio maxilar superior, también llamado mandibular, que también es sensitivo, y el V3, que es el nervio maxilar inferior, que a diferencia de V1 y V2, es motor. Ahora vamos a hablar sobre el origen real del nervio trigémino. El origen real sensitivo es el ganglio de Gasser, pero cuando está cubierto por una prolongación de dura madre, es llamado Cavum de Meckel. Su origen real motor son los núcleos masticadores principales y accesorios. Lo siguiente que vamos a ver es el origen aparente, que es en la cara anterolateral de la protuberancia anular o puente de Baroglio, que vendría estando más o menos aquí. Es importante que sepamos que a comparación de los otros pares craneales, su raíz motora va a ser la más delgadita y su raíz sensitiva va a ser la más gruesa. Bueno, ahora vamos a ver sus orificios de salida. Para V1 vamos a tener que su orificio de salida es la hendidura esfenoidal. Para V2 es el agujero redondo mayor y para V3 es el agujero oval. Ahora vamos a hablar sobre V1, que es el nervio oftálmico, también llamado ganglio ciliar. Es sensitivo. Lleva la sensibilidad a la frente, ojo y nariz. Sale del cráneo por la hendidura esfenoidal, como ya lo había mencionado. Su colateral es el recurrente de Arno o el ramo meningio. También tenemos como colateral al ramo anastomótico para el tercer, cuarto y quinto par craneal. Ahora vamos a hablar sobre las terminales del nervio oftálmico, que es el nervio nasociliar, también llamado nasal, con su ramo interno y externo. El nervio frontal, también con su ramo interno y externo, y el nervio lagrimal, igualmente con su nervio interno y externo. Ahora vamos a hablar sobre V2, que es el nervio maxilar superior, también llamado mandibular. Voy a hablar un poco de su trayecto, no sin antes mencionar que es un nervio sensitivo que nace de la parte media del borde anteroexterno del ganglio de Gasser, como ya lo había mencionado. Su trayecto es el siguiente: sale por el agujero redondo mayor, llega a la fosa pterigomaxilar, pasa la órbita por la hendidura esfenomaxilar y se coloca en el piso de la órbita, pasando por el canal suborbitario. Luego pasa por el conducto suborbitario y finalmente sale por el agujero suborbitario o infraorbitario, en donde da sus ramos terminales, palpebrales, nasales y labiales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las colaterales del nervio maxilar superior. Sus colaterales son el ramo meningio, el ramo orbitario, el nervio esfenopalatino, que se divide en 7 ramas terminales que las vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a terminar con las colaterales del V2, que son el dentario posterior, dentario medio y dentario anterior, que también vamos a ver qué inervan estas por separado más adelante. Bueno, ahora vamos a hablar más a fondo del nervio esfenopalatino. Como ya había mencionado, tiene 7 ramos terminales. El primero es el nervio orbitario, el segundo el nasal superior y el tercero, que es muy importante, el nervio nasopalatino. ¿Por qué es muy importante? Porque este inerva a la tercera parte anterior de la bóveda palatina. ¿De dónde sale? Aquí lo podemos ver en la imagen, cómo va a inervar la tercera parte anterior de la bóveda palatina. ¿Con qué técnica de anestesia se va a bloquear ese nervio? Con la técnica palatina anterior. También, siguiendo con las terminales del nervio esfenopalatino, tenemos el trío palatino o faringe de Bock, y una que también es muy importante es el nervio palatino anterior.
¿Dónde sale? Aquí lo podemos ver. ¿Y por qué es importante esto? Porque da la inervación a los 2/3 posteriores de la bóveda palatina. ¿Con qué técnica se bloquea este? Lo más fácil sería decir que, bueno, con la palatina anterior, pero no. Recordemos que el naso palatino se bloquea con la técnica de anestesia palatina anterior. Entonces, para bloquear el nervio palatino anterior se debe usar la técnica de anestesia palatina posterior. Terminando ya con los ramos terminales, también tenemos el palatino medio y el palatino posterior. Bueno, ahora vamos a, ya para terminar con las colaterales del nervio maxilar superior, tenemos al dentario posterior, al dentario medio y al dentario anterior. Que aquí, como podemos ver en la imagen, el dentario posterior inerva a las 3 molares superiores, el dentario medio inerva a los 2 premolares y a la raíz mesiovestibular de la primera molar, y el dentario anterior a los dientes anteros superiores. Entonces, también estos, al igual que habíamos visto en el naso palatino y en el palatino anterior, también tienen técnicas de anestesia, que esta va a ser por simple lógica. La técnica de anestesia del dentario posterior va a ser la técnica dentaria posterior, para el dentario medio la técnica dentaria media y para el dentario anterior la técnica dentaria anterior. También tenemos, no es muy importante, pero lo tengo que mencionar, los ramos terminales del nervio maxilar superior, que son los palpebrales o ascendentes, que van al párpado inferior, los ramos nasales o medios, que van a los tegumentos de la nariz, y los ramos labiales o descendentes, que van a los tegumentos labio superior y al carrillo. Bueno, ya vamos con la última rama del trigémino, que es la V3, que es el nervio maxilar inferior, también llamado ganglio óptico o de Arnold. Es mixto, nace del borde anteroexterno del ganglio de Gasser y sale del cráneo por el agujero oval y da su rama colateral, que es el ramo meningio, y que este se divide en 2 troncos terminales que los vamos a ver a continuación. En el tronco anterior tenemos como primer nervio al nervio temporobucal, que se va a dividir en 2 ramos. El nervio temporal profundo anterior, que inerva los haces anteriores del músculo temporal, y el nervio bucal, que es sensitivo e inerva el músculo buccinador. Como siguiente nervio vamos a tener al temporal profundo. Luego al nervio temporomaceterino, que igual se va a dividir en 2 ramos. El nervio temporal profundo posterior, que inerva los haces posteriores del músculo temporal, y el nervio maceterino, que pasa por la escotadura sigmoidea e inerva la cara profunda del músculo macetero. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el tronco posterior, que tiene sus colaterales, que son el ramo anastomótico para el pterioideo interno, el peristafilino externo y el músculo del martillo. El nervio auriculotemporal, que es sensitivo e inerva la ATM, y si se fijan, falta el nervio dentario inferior, que vamos a hablar de él en la siguiente diapositiva. Pero también tenemos el nervio lingual, que vamos a hablar de una vez, que tenemos que es casi tan voluminoso como el nervio dentario inferior. ¿Por qué casi tan voluminoso? Porque el nervio dentario inferior es el nervio más voluminoso del tronco posterior. Bueno, siguiendo con el nervio lingual, va hacia abajo y por delante del dentario inferior y le lleva las impresiones del olor, temperatura, presión y tacto a la lengua. Es decir, le da la sensibilidad a la lengua. Muy importante, sensibilidad, no sensorialidad. Se bloquea con la técnica de anestesia regional. Ahora tenemos al nervio dentario inferior. Es el ramo más voluminoso del tronco posterior y en su trayecto emite ramos colaterales y terminales. Se bloquea con la anestesia regional. Sus colaterales son el ramo anastomótico del lingual, el nervio miloideo y los ramos dentarios. Sus terminales son el mentoniano y el incisivo. Ahora, ya para terminar, como una pequeña conclusión, tenemos que el trigémino es el principal nervio de la sensibilidad de la cara y también participa en la masticación. Se origina en el puente de Barolio y se divide en 3 ramas principales que se distribuyen por toda la cara a través de sus ramos colaterales y terminales. Muchas gracias y espero este video les pueda servir para comprender mejor el nervio trigémino.